Señor presidente, se ha dicho mucho ya a esta altura del debate, se han hecho aportes con visiones distintas, y yo quiero centrar en tres consideraciones con el mayor de los respetos. Una reflexión general. ¿Cómo llegamos políticamente a este debate? Y en ese sentido quiero honestamente manifestar una preocupación. Se cumplen 30 años de democracia, con dificultades. Pero en la Argentina había dos consensos básicos más o menos establecidos tácitamente entre la sociedad, la política, el Estado y aún quien gobernara de distintos partidos políticos. La defensa de la democracia. Y el segundo, después de los desastres que se hizo en la investigación del juez Galeano, hubo dos palabras que se hicieron carne en la sociedad argentina, en la política y aún en este gobierno, en el Estado, que era justicia y verdad. El caso de la AMIA. Había un piso sobre el que no se retrocedía, donde había un consenso tácito. Hoy, desgraciadamente, nosotros estamos aniquilando, quebrando, fragmentando ese consenso básico social, política y del Estado, que se proyectaba como política de Estado, a cambio de una celeridad que no encuentra justificación alguna. ¿Cuál es la razón de tanto apuro? ¿Por qué? ¿Quién empuja? ¿Por qué hay que tratarlo así? ¿Por qué hay que dejar de privilegiar lo que estábamos de acuerdo entre todos los sectores políticos, el gobierno, los familiares, las organizaciones? Se ha caído con la aprobación de este tratado uno de los consensos básicos más importantes, aunque sea desde el dolor que tenía la democracia argentina. ¿Ha evaluado el canciller, que no lo ha dicho, el gobierno, que hay elecciones en julio en la República de Irán? En política exterior se hace análisis de la situación interna del país y de la situación externa. Y se sabe, como bien se ha dicho acá, que la pirámide institucional de aprobación de las leyes es distinta en velocidad la de Irán a la del pueblo argentino. Nosotros nos hemos comprometido con un tratado que tiene la aprobación y la ratificación del Congreso y comienza a ser operativo inmediatamente. En Irán, a donde el gobierno no tiene mayoría, tiene un segundo paso que no es la promulgación de la ley. Hay un Consejo de la Revolución y si además hay diferencia entre ambos por la interpretación constitucional lo debe resolver, porque es un gobierno bicéfalo, los sacerdotes. Es decir, que nosotros vamos a una velocidad pagando el precio de la destrucción del consenso y allá todavía no han dado un paso. ¿Qué ha privilegiado el gobierno? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo ha hecho? ¿O estamos participando de la elección en Irán? No se conoce ningún país en la tierra que defina una estrategia a 6 meses de una elección que pueda cambiar geopolíticamente la relación entre ambos países sin saber quiénes son las autoridades. Con un agregado, 3 de los candidatos de los 5 imputados están en el gobierno y si el gobierno o el presidente pierde la elección, como lo veremos después y como se ha dicho acá, de acuerdo al artículo número 7 del tratado, existe la posibilidad que se puedan profugar y que perdamos la herramienta procesal mayor de toda esta etapa de la investigación que consiguió la Argentina. De eso se trata, no de enojarnos ni de insultarnos. El tratado, ya se lo ha dicho bien, está cargado de una inconstitucionalidad de base que lo va a hacer inoperativo. Y además, así como somos signatarios del Tratado de Viena, la Argentina no solo es signatario, sino que lo ratificó. Pero Irán no lo ratificó. Es cierto que se ve obligado igual por los usos y costumbres y por el pacto sunt servandum, como se hizo referencia acá. Pero también es cierto que el nuestro no tiene la categoría, de acuerdo a la del 94, de los tratados que tienen el mismo rango de la Constitución. Este es un tratado supranacional. Y sí, es un tratado supranacional que no se lo puede oponer ante un planteo de inconstitucionalidad por violación del artículo 27, como bien se ha señalado, cuando afecta el interés público de la nación. La misma norma tiene la Constitución iraní para proteger sus derechos de otra mirada, y religiosa y moral, mucho más restringida aún que la que tiene la Argentina.
y entrando por el 27, como bien se señaló en el acto, la constitución de la comisión fundamentalmente, de la cual no voy a entrar porque se han indicado bien las críticas, produce la violación del artículo 18 en consecuencia del debido proceso y del artículo 109 que le impide al Poder Ejecutivo arrogarse el ejercicio de una representación judicial. No quiero por el tiempo entretenerme mucho en temas que van a entrar los colegas y que tienen que ver con el procedimiento y el debate de todos estos días con el propio canciller. Hay un dato que tenemos que saber. De los 7 puntos, hay uno solo que ya está en marcha, la comunicación Interpol. Los otros 6 están en el debate en la Argentina. Entre nosotros nos hemos dividido en una causa que era común. En Irán todos festejan, se han unido. Algo está pasando en la interpretación de la relación que se ha establecido en el giro de la estrategia internacional de la Argentina. El informe de la comisión, ¿ustedes creen que va a terminar ahora? ¿Ya está operativo en Interpol? El informe va a ser previo a los interrogatorios, posteriormente. No supo qué decir el canciller. Es cierto que no es vinculante, pero no es una abstracción. Las acciones futuras que señala, ¿qué son? Los interrogatorios, entonces, previo al informe a los interrogatorios. Va a inducir con opinión, aunque no sea vinculante, que lo que hay que hacer nos va a condicionar. Como bien dice el diputado Tunesi, insisten que eso que va a haber allá es un acto judicial. Le quieren poner el nombre de judicial porque le llaman indagatoria, lo que amañadamente no lo termina de ser. Pero no es un acto judicial porque no puede producir efecto dentro de la legislación argentina, que es la que debe predominar, y pueden oponer la legislación iraní. Es decir, que estamos frente a una ficción que tiene un nudo de acción y de análisis eminentemente político y que hay que asumirlo por ese lado. Y me quiero detener un minuto en el artículo 7. Lo de Interpol es la estrategia judicial más eficaz que tuvo la Argentina en todo este tiempo después de lo de Galeano. Es el arma diplomática más fuerte que tiene. Están sitiados. Solamente pueden ir a Siria, juntarse con Hezbollah. No pueden dar vuelta por otro lado. Y al menos como mínimo está cuestionada la posibilidad, aunque nosotros creemos que además es certera, de que se destrabe la acción, no por el pedido de captura, como dijo el canciller. El pedido de captura puede estar, lo eficaz de Interpol es lo que establece en su artículo 80 y 81 y 79, debe aprenderlo, ponerlo a disposición, garantizar de que no huya, que posibilite la acción de la justicia del país peticionante. Pero si además hubiese duda, ya ocurrió un antecedente. Después de la caída, del papelón, del fracaso, de la complicidad del juicio de Galeano, lo levantó de oficio por el artículo 80 y 81, inciso C y D respectivamente, que le permite al secretario general de Interpol que si se han modificado las condiciones mínimas por las cuales se impuso en marcha los botones rojos, automáticamente se puede levantar. ¿O ustedes piensan que Irán no está gestionando eso? ¿Qué es lo que está en juego? Sería un acto de ingenuidad pensar otra cosa. Pero además de eso, estimado presidente, colegas, ¿cuál es la política exterior de la Argentina? Está claro la de Irán, romper el bloqueo económico y diplomático al que está sometido. La ambigüedad de la Argentina, lo que le garantiza a Irán es amistad en ese camino. Irán hoy no puede vender su petróleo, está bloqueado en Estados Unidos y en Europa. Lo compra China al 30% menos. Yo no estoy en condiciones de asegurar, nosotros tenemos un problema energético. Si nadie explica, la hipótesis se plantea, una de las tantas. En América Latina tiene cerrado casi el camino. Sus relaciones con el ALBA la generaba el presidente Chávez. Debo reconocer que Kirchner aún en esa amistad
que nosotros no podíamos compartir tal vez políticamente tenía un límite, un cerrojo, que era una interpretación de la ubicación política proporcional de un Estado como el nuestro y de un país como el nuestro en el concierto del mundo. Avanzaba y frenaba, no daba un paso más. Eso ha quedado afuera. ¿Cuál es la situación interna de Irán además de las elecciones? Hay una polarización salvaje, estimados colegas. Salvaje, entre todos, absolutamente. Y hay elecciones ahora. Pero para mostrar el diálogo con Argentina. Presidente. Para mostrar el diálogo con Argentina, para Irán es pura ganancia, muchachos. No tiene ninguna pérdida. ¿Sabe qué le permite a Irán? Comenzar a trabajar para salir de la sospecha. Ese es el camino, es coherente, porque está aislado del mundo. La Argentina ha cometido profundos errores. ¿Qué nos dijo el canciller? Y he escuchado a un periodista muy notorio, a quien respeto mucho, decir lo mismo. Probemos. Si no cumplen, no pasa nada. Digamos, tiremos una ficha. Eso no es política internacional. ¿Quién imagina en el mundo de hoy que en la política exterior las decisiones no tienen costos o beneficios? ¿O creen que son neutras? ¿O creen que no es jugar con fuego? Es como si yo pensara que la Junta Militar, en aquel momento, salvando la distancia y de los genocidas que eran, hubiesen dicho, y bueno, Malvinas hace 150 años que no hacemos nada, ¿y si probamos? A ver cómo nos va. Espero que no haya sido ese el razonamiento. Jugar con fuego en el escenario internacional es peligroso. Se puede mantener una posición coherente y digna, le digo al presidente de la Comisión, se puede mantener, pero los errores en la interpretación de lo que pasa en el mundo puede traer mucho costo. Y miren, voy a citar dos. Poco antes de morir Stalin, le pedían que haga una reconsideración sobre el proceso ruso porque se caía. Stalin dijo, no, miren, quédese tranquilo porque se cae el capitalismo y Estados Unidos. Y hay que sostener esto porque viene el apocalipsis. Y nosotros quedamos en pie. Todos sabemos cómo terminó la historia. Y no porque Estados Unidos esté bien. Lo mismo ocurrió con las responsabilidades para los que dicen que no pasa nada. Se lo digo al canciller respetuosamente. Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, viajaba porque creía que lo podía sitiar a Hitler y tenerlo encerrado en Alemania. Y quería negociar. Fracasó. Tuvo la dignidad, fue y renunció. Y hubo una lectura correcta y la humanidad tomó otro camino. En la Argentina se han cometido errores por zigzagueo en la política. Una mala lectura después de la Primera Guerra. Después de la Segunda Guerra, los 50, muchos creían que Corea iba a hacer estallar una tercera guerra mundial y íbamos a volver a vender materia prima. Y se equivocaron. No digo nada del tiempo del peronismo de los 90, que creían que Estados Unidos era la hegemonía, la nueva globalización. Hicieron relaciones carnales, sobreactuaron, no tuvieron límite y el precio que se pagó fue muy alto, porque además vino la multilateralidad en el mundo y apareció India y apareció China. Es cierto que los países emergentes, se lo digo al presidente de la Comisión, están cumpliendo otro papel. Pero ¿cuáles países emergentes? Los BRICS. Irán no integra ninguno de esos grupos. Está en absoluta soledad. Se junta con 2 o 3. Entonces hagamos una política de Estado que nos ubique con coherencia y con los márgenes posibles que tenemos en el mundo, afirmando un espacio regional que es el desafío de este tiempo. Una política internacional coherente. Después reclamamos por qué no tienen atención o no paran los presidentes cuando vienen del mundo a la Argentina y nos saltean. Deberíamos preguntarnos, un país de peso relativo como el nuestro, ¿se puede incorporar al juego peligroso, global, y cuya carta de presentación sea un país
al que todos sin excepción, incluido este gobierno, los organismos multilaterales, lo ha caracterizado correctamente como terrorista, que además está impugnado por las organizaciones de derechos humanos por discriminación, por violación de los derechos humanos en el concierto internacional. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se hizo? Porque ahora vamos a acelerar lo de la AMIA y sacrificamos el consenso. Admitan que tenemos más interrogantes que certeza. Y finalmente, señor presidente, no deseaba hacerlo, pero le quiero dedicar un par de minutos al papel del canciller, aunque la política exterior sería mucho reconocerle que sea de él. Se ha dedicado a agraviar todo este tiempo. No ha estado ni a la altura de las circunstancias. Cree que es un momento fácil, que va a ser sin costo. Total, probamos. Es un ensayo. Tiramos una ficha. Eso es lo que ha dicho. Miren, al radicalismo pueden decirle lo que quieran. Cuestionen lo que quieran. Pero en materia de coherencia de política internacional hay que mirarlo con los ojos bien abiertos. Estamos dispuestos a lo que quieran a discutir. Todavía tiene que explicar el peronismo de la versión de los 90. ¿Qué acuerdo hicieron para que el Plan Cóndor, que era con desarrollo pacífico y que hacía la ciencia y la tecnología de la Argentina, en complicidad por una mala lectura del mundo y por una alianza, se tuviera que levantar y desmantelar en el país? Raúl Alfonsín integró la Comisión de Paz con los Palmes en el mundo y recorrió por todos lados. No pueden decir lo que quieran, pero va a ser difícil que encuentren que alguna política exterior de la Argentina trajo como consecuencia actos de violencia, terrorismo o atentado a la democracia en la Argentina. Procuramos tener, aún con errores, una dimensión del lugar que tenemos en el mundo y con quién juntarnos para poder ensancharla y preservar nuestros valores y nuestra coherencia con los que se puede compartir o no. Pero también se los digo de buena fe, por una mala lectura en los 90, aún se piensan que ella fue la base de la consecuencia, de lo que lamentamos y sobre lo que todavía no hay justicia y verdad, y todavía no se sabe qué pasó con la complicidad. Y finalmente, señor presidente, el decreto del presidente Kirchner del 2005, en la OEA, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, fue un avance importantísimo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Pero allí hubo un acta de compromiso que el presidente después lo puso operativo en el decreto, por lo que la Argentina se comprometía a transparentar información y recursos de los centrales de inteligencia, a tener una nueva ley de inteligencia. Se comprometía a resolver el tema de la reparación económica con los familiares que fueron perjudicados, de los cuales hay una ley aprobada en el Senado, otra está en diputados y otra ya fue sin salir. Independientemente, me parece muy bien si es así. Y una serie de puntos más. Abogamos para que hagamos una contribución en esa dirección. Pero hoy nos vamos con un sabor amargo y no queremos predecir un futuro que la ponga a la Argentina aislada en el mundo, zigzagueando la política internacional, demandando que nos atiendan, pero desatendiendo a dónde nos ubicamos en el mundo, preservando nuestros principios y eligiendo jugar en el escenario global con una capacidad que no tenemos ni estamos en condiciones, de las manos de quienes proponen la violencia como método, el fanatismo religioso como manera de vida y esencialmente la idea de que los derechos humanos se puede violar tantas y cuantas veces sea necesario. Nada más, presidente. Muy bien.